Buenas tardes a todos. Hoy llegó el turno de los contratos inteligentes, conocidos como Smart Contracts, los contratos que se ejecutan a sí mismos. Esta novedad de contratos inteligentes, como venimos mencionando en otras clases, es lo que ha revolucionado a la blockchain. Recordemos que la blockchain nace simplemente para soportar a criptomonedas o monedas digitales, hasta que la red Ethereum y hoy en día también Solanas, Cardano y otras redes crean un blockchain también dispuesto a soportar contratos inteligentes. ¿Por qué se dice que son inteligentes? Porque son contratos que se ejecutan a sí mismos. Como se ejecutan a sí mismos no hay incumplimiento contractual porque el contrato simplemente se ejecuta. ¿Son realmente contratos inteligentes? Eso se pone muchas veces en duda por la doctrina. ¿Por qué? Porque las históricas, para poner un ejemplo, máquinas expendedoras de gaseosas o de comida rápida, son contratos inteligentes también y son muy antiguos. Es decir, las primeras máquinas yo ponía unas monedas o ponía dinero en efectivo, me daban el cambio si no estaba justo, yo podía elegir dentro de las máquinas expendedoras de gaseosas qué gaseosa quería o si quería algún otro producto. Una vez que estaba seleccionado, la máquina expendía ese producto y me daba el cambio. Si yo había pagado con mayor importe, me restituía el cambio. Es decir, eso es un contrato inteligente y es un contrato que tiene muchos años. ¿Y es realmente inteligente o es simplemente una programación para ejecutar un servicio? Yo creo que hay contratos inteligentes que realmente hoy en día tienen mucha inteligencia artificial. Pero básicamente, ¿cómo definimos un contrato inteligente? Un contrato inteligente es un programa que tiene un código electrónico y que ese código electrónico está montado sobre blockchain y que nos sirve para hacer transacciones de dinero, de acciones o de intercambio de bienes y servicios. Es decir, que puedo utilizar el contrato como un contrato de la vida cotidiana, pero ese contrato, la diferencia que va a tener, que va a estar montado en la red blockchain y se va a ejecutar a sí mismo. Cuando un contrato se ejecuta a sí mismo, a veces la doctrina dice es un peligro. Es un peligro, ¿por qué? Porque si yo cometo un error o el contrato está mal programado, yo no puedo discutir. Tengo que ir a lo mejor a la justicia cuando ya el contrato se ejecutó y, por ejemplo, me sacaron el dinero de mi cuenta y tendría que hacer un reclamo posterior y demás. Pero bueno, es realmente un avance tecnológico un contrato inteligente. Pongamos un ejemplo. La aerolínea Lufthansa hace unos años hizo un sistema mediante un smart contract que ellos tienen en el aeropuerto de Frankfurt un sistema que marca con exactitud la hora que sale cada vuelo. Si yo compraba un pasaje directamente a Lufthansa y mi avión salía con más de 20 minutos de demora producto de un error de la compañía, automáticamente el contrato inteligente consultaba a esa red de información el horario que había partido realmente el vuelo, y si el vuelo había partido fuera de horario más de 20 minutos, automáticamente la aerolínea me acreditaba en la misma cuenta con la cual yo compré el ticket aéreo una multa de entre 10 y 15 dólares. O sea, ¿qué hacía la inteligencia artificial? Primero el smart contract consultaba con este sistema de información. Si este sistema de información le confirmaba el retraso, automáticamente se hacía una transferencia de la cuenta de Lufthansa a la cuenta del pasajero por la multa que Lufthansa tenía que pagar. Lufthansa, una vez que se ejecutó el contrato, no tenía nada absolutamente que decir. Así, en la práctica funciona. Este es uno de los ejemplos de un contrato inteligente. Y estos contratos inteligentes cada vez se van haciendo más amplios y cada vez en la blockchain se van popularizando más.
es una preocupación para los abogados, pues se van a quedar sin trabajo, porque realmente un contrato, cuando no es inteligente y la parte deudora, por ejemplo, no cumple, y bueno, el acreedor tendrá que ir a la justicia, iniciar un juicio. Ese juicio se tiene que abrir a prueba, se tiene que producir toda la prueba y después un juez dicta una sentencia. Esa sentencia se puede apelar a la Cámara de Apelaciones y el juicio puede tardar años. Con los contratos inteligentes, como se ejecutan rápido, cuando se cumple una condición determinada que está programada en el contrato, automáticamente se ejecuta el contrato. Por ejemplo, yo quiero mandar mercaderías de un país a otro. Bueno, el día que llega, se informa el contrato inteligente que tal barco llegó y se entregó la mercadería y se deposita el dinero automáticamente en la cuenta del vendedor. Muchas veces estos contratos inteligentes, si llega antes la mercadería, se deposita una especie de premio y si llega tarde, con una especie de multa. Así funciona, por ejemplo, otro ejemplo de contrato inteligente. Para algunas personas programar un cumplimiento forzado es muy agresivo, pero también es cierto que dejando todo al arbitrio de un juez también no es seguro, porque los jueces cambian continuamente de opinión y muchos jueces cambian de opinión según las circunstancias del país, del mundo, circunstancias personales, ideologías. O sea que con un contrato inteligente se corre un poco el contrato de la órbita de la justicia. Veremos que después no se va a correr totalmente, pero bueno, por lo menos se corre. Y el comercio cada vez debe ser más ágil, el mundo está globalizado y necesitamos de estos instrumentos. Los necesitamos porque hacen a la vida comercial cotidiana. ¿Qué podemos decir de los contratos inteligentes? También podemos decir que hay varias clasificaciones. Una de las clasificaciones es entre contratos fríos y contratos calientes. Los contratos fríos son los contratos donde se programa el contrato inteligente y no hay forma de modificarlo. Se llaman contratos fríos o contratos duros. Es decir, el contrato se va a ejecutar pase lo que pase. Lo programé bien, lo programé mal, es justo, es injusto. Lo que yo programé, el contrato se ejecuta igual. Los contratos calientes tienen como una válvula de escape que se puede, en determinadas condiciones, ya programadas de antemano las condiciones, se puede suspender por ahí la ejecución y modificar el contrato inteligente. Este realmente dice la doctrina que no es un contrato tan inteligente si se puede modificar. Pero bueno, se dice que no se puede modificar todo el contrato, que lo que se podría modificar es algunas partes ya preestablecidas y en unos casos determinados. Otra clasificación es entre los contratos inteligentes, los Smart Legal Contract y los contratos inteligentes puros. Vamos a explicar esta diferencia. Los Smart Legal Contract son contratos que funcionan en países que tienen una regulación legal. Es decir, que hay países que han regulado los smart contracts, los contratos inteligentes, y tienen disposiciones que regulan los contratos. Entonces, yo para programar mi contrato, antes de programarlo, tengo que saber que tengo que cumplir con esa legislación. Porque si yo no cumplo con esa legislación, yo puedo programar el contrato y después tener un serio problema. El contrato, la legislación no me va a decir qué tengo que poner adentro del contrato, lo que me va a marcar es algunos límites. Y los contratos inteligentes puros, esos funcionan o nacen en países donde no está legislado el contrato inteligente, no están prohibidos tampoco, porque si no los podría hacer, pero no están legislados. Y son contratos inteligentes totalmente puros. Esas son las dos clasificaciones más importantes de Smart Contract. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los contratos inteligentes y los oráculos. Esta palabra nueva, ¿cuántas palabras nuevas aprendimos en este curso? Oráculos, altcoin, staking. Realmente es un mundo con un lenguaje totalmente nuevo. ¿Qué son los oráculos? Son centros de información. Habíamos puesto el ejemplo de la multa de Lufthansa.
Entonces Lufthansa, la aerolínea, para saber si el vuelo salió en horario, tiene que consultar a ese centro especializado que marca puntualmente el horario de salida de los aviones del aeropuerto de Frankfurt. Bueno, ese sistema es un oráculo. Un oráculo funciona off-chain, es decir, afuera de la cadena. Y realmente ahí sí se produce la inteligencia artificial, porque el contrato inteligente que está previamente programado consulta con una información externa, la información externa devuelve la respuesta y en base a la respuesta de esa información externa, el contrato se ejecuta o no, o se ejecuta de una determinada manera o no. Estos oráculos son muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque hacen la vida de la mayoría de los contratos inteligentes. ¿Cuáles son las dificultades que pueden tener los oráculos? Que no tengan un mantenimiento adecuado, es decir, que vamos a suponer que, para seguir con el ejemplo de Lufthansa, que este sistema que da los horarios de los vuelos por ahí no funcione, o en horarios determinados que no funcione correctamente, o que la información de ese oráculo no sea fidedigna. Es decir, que bueno, cuando yo voy a programar un contrato inteligente, tengo que saber que los oráculos tienen que ser fidedignos, tienen que ser buenos, porque la vida del contrato depende del oráculo, depende de este centro de información que me va a asistir el contrato inteligente. Volviendo al ejemplo de las mercaderías de un país al otro. Bueno, el oráculo, o sea, el sistema informativo del puerto, me va a decir si llegó el barco, a qué hora llegó, cómo llegó. Bueno, y el contrato inteligente ahí se va a poder ejecutar la operación. También estos oráculos, si bien tienen algunas dificultades porque deben ser muy fidedignos, también tienen una gran utilidad. Por ejemplo, en el comercio internacional bancario, los famosos SWIFT, que es el sistema de pagos del que tienen los bancos internacionales, trabaja con oráculos y con contratos inteligentes para liberar pagos de las instituciones bancarias en cualquier parte del mundo. Los oráculos son tan buenos que enseguida dicen si el dinero ya está depositado, si está bien depositado, si está depositado por la persona que tendría que haber depositado, y liberan otros pagos. El sistema SWIFT tiene contratos inteligentes, es decir que hay oráculos confiables y hay ahora un sistema de blockchain que se dedica exclusivamente a buscar oráculos y seguir la vida de los oráculos y clasificarlos para ver si realmente están en condiciones de asistir a los contratos inteligentes. Pero este tipo de contratos, cuando funcionan con oráculos, realmente es inteligencia artificial, porque el contrato yo lo voy a programar con unas cualidades y con unas características que, de acuerdo a lo que me diga el oráculo, el contrato se disparará para un lado, para el otro, ejecutará, no ejecutará el contrato, ejecutará parcialmente el contrato o no. ¿Qué otras cuestiones podemos mencionar de los smart contracts? El lenguaje. El lenguaje tiene que ser lo más claro posible, pero acá, cuando hablamos de lenguaje, ¿de qué hablamos realmente? Con respecto al lenguaje de programación, bueno, para los que no somos programadores, cualquier lenguaje va a ser indescifrable. Los smart contracts dijimos que están programados en la red de Ethereum, la mayoría, y Ethereum tiene un sistema de programación que se llama Solidity, que es un programa muy simple, es diferente al que tiene la blockchain de Bitcoin. Ellos utilizan Solidity, que es un programa muy confiable. Desde ya que ese programa es un programa técnico, pero el ingeniero o el técnico o el experto en computación que programe mediante Solidity el contrato inteligente va a tener al lado un abogado, y el abogado le va a decir, le va a ir narrando, le va a ir explicando cómo tiene que programar el contrato desde el punto de vista legal, qué tiene que pasar a A para que A le pague determinada cantidad de dinero a B, qué tiene que hacer B para aceptar el contrato. Es decir, que es un trabajo conjunto, en este caso, como se trata de contratos, entre un abogado que instruya al programador, que el programador
también transforme ese lenguaje jurídico en un lenguaje de programación y después suba a la blockchain el contrato inteligente ya listo para ejecutar. En relación a las partes contratantes, por supuesto que todo contrato inteligente que se vuelca a la blockchain tiene una especie de plataforma explicando en qué consiste el contrato. El tema es que cuando en esa plataforma uno le da el OK, ya el contrato se ejecuta automáticamente. Los lenguajes tienen que ser los más claros posibles, pero recordemos que hay contratos que también están fuera de la blockchain, como el contrato de seguro, cuando yo voy a contratar un seguro, o el contrato de cuenta corriente, cuando voy a abrir una cuenta corriente, que el usuario no tiene mucho acceso a todas las cláusulas contractuales. Te muestran un contrato, una empresa de seguros con 50, 60 cláusulas que uno no las puede leer y tiene que firmar. O cuando uno va a una clínica y tiene que prestar un consentimiento informado, también uno va con la necesidad de una intervención quirúrgica y demás, y bueno, y firma y tampoco tiene mucho acceso al lenguaje técnico. Es decir que, ojo, no solo en los contratos inteligentes el lenguaje es importante, sino también en cualquier tipo de contratos el lenguaje es importante porque hace a la vida del contrato. ¿Cuáles son los usos más comunes de los smart contracts? Ahí vamos a hacer una clasificación en dos partes. En los usos de las contrataciones más sencillas y los usos de los smart contracts para operaciones mucho más complejas. Las operaciones más sencillas puede ser, para poner un ejemplo, hay una plataforma que creo que se llama Ujo Music. Es una plataforma que los autores, los músicos, vuelcan sus obras inéditas en la blockchain. El contrato inteligente les da publicidad. Los interesados, por ejemplo, en esos, un cantante edita 10 temas inéditos. Los interesados entran en el sistema, hacen los pagos respectivos y le va a llegar a su computadora esos temas inéditos que prácticamente tienen un sistema que no se pueden reproducir. Se pueden escuchar, pero no se pueden reproducir. Y este sistema termino con el ejemplo. Una vez que se hace el pago, ese pago va una parte para la empresa y ya una parte automática para los derechos de autor del músico. Es decir, que está todo programado. Ahí, una vez que esta empresa sube el contrato con el acuerdo que hizo con el músico a la blockchain, el sistema funciona solo. Ahí no hay que tocar más nada y hasta ahora ha funcionado muy bien. Ha funcionado con músicos que, como dije, graban obras inéditas para público en especial. Ha funcionado con NFT, con pintores que suben dibujos o bosquejos. Funciona muy bien y no es un contrato, son operaciones para la tecnología sencillas. Hay otro sistema, otro ejemplo que se llama OpenBazaar, que es un sistema de comerciantes que hacen operaciones alrededor del mundo, pero solo con criptomonedas. Compran, venden mercaderías, hacen cualquier tipo de operaciones, pero tienen una red de cripto que pagan y venden con cripto, que tienen muy pocos costos de transacción y van pagando o vendiendo con la moneda que les conviene más según la cotización, y al tener también menos costos de intermediación hacen muy buenos negocios. Es una red que empezó chica pero está creciendo mucho, OpenBazaar. Esos son los contratos inteligentes más sencillos, hay un montón. Los contratos inteligentes más complejos tienen una especie de, en algunos casos, de cláusula de escape. Son tan complejos que tienen el mismo sistema, en algunas condiciones se pueden modificar algunos aspectos del contrato. O sea, se ejecutan sí solos los contratos, pero con algunas salvedades. Es decir, son los usos más importantes de los contratos inteligentes. Ya vimos que son los oráculos, ya vimos los usos. Ahora lo que vamos a hablar un poco es de los temas judiciales, que no son de menor importancia.
La justicia hoy no está preparada con su estructura antigua. Recordemos que el último avance de la justicia, por lo menos en Argentina, se ha dado con la pandemia, que se ha informatizado, ha desaparecido el expediente de papel después de 100 y pico de años, pero no hay muchos avances y los integrantes del Poder Judicial desde ya no están especializados en este tipo de contratos. Yo diría que en el mundo todavía no están especializados. Ustedes fíjense, no sé si algunos han visto cuando el Congreso de Estados Unidos lo llama a declarar al dueño de Facebook, a Zuckerberg, y realmente le hace una exposición y lo miraban como si estuviese hablando chino básico porque nadie le entendía nada. Es decir, que todavía los jueces del sistema judicial no está preparado para absorber este tipo de litigios. Desde ya que si hay algún usuario que presenta en la justicia un reclamo por algún contrato inteligente, bueno, habrá que buscar una forma, habrá que citar un perito especializado en informática, habrá que abrir el juicio a prueba, habrá que ver, el contrato seguro ya va a estar ejecutado, si se puede obtener un resarcimiento económico y demás, pero bueno, todavía falta mucho en el Poder Judicial para receptar estos contratos inteligentes. También está el tema de la competencia. ¿Qué juez es competente en una venta de mercadería entre Japón, Uruguay y Argentina? Una triangulación de mercadería. El juez uruguayo, el argentino, el japonés. Si el contrato se programó en Japón, pero se ejecutó en Argentina, pero pasó por Uruguay, ¿qué juez interviene? Eso también puede estar programado, que en caso de algún conflicto la competencia sea de un juez determinado o de un tribunal de arbitraje. Pero todavía falta. Hay un tipo de contratos que se llama contratos ricardianos que se vuelcan a la blockchain, pero también se hace una copia en sistema de papel. Y estos contratos ricardianos tienen una salvedad, que son contratos que si una de las partes incumple, directamente el sistema autoriza a nombrar un árbitro que ya está determinado para dictar un laudo y saber qué pasó con ese contrato inteligente. Estos contratos ricardianos generalmente no se usan tanto, pero hace un montón que están en el mercado y vendrían a ser como contratos inteligentes atenuados. A mí particularmente no me gustan. Yo creo que el contrato debe ser smart contract o debe ser un contrato tradicional. Cuando empezamos a mezclar, realmente conseguimos un resultado que no es provechoso. Es cierto que como todo sistema tecnológico va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, pero no se puede afectar su naturaleza jurídica. También los contratos inteligentes, algunos contratos inteligentes, tienen unas especies de prueba por los bugs. Los bugs son errores, pero en este caso no son errores de programación. No es que el contrato esté mal programado, es que puede haber un error técnico en la programación y que el contrato haga otra función diferente. Entonces, en los sistemas para este tipo de errores técnicos hay una posibilidad de la revisión. Pero no la revisión del contenido del contrato, sino la revisión técnica de la carga del contrato, que es algo muy, muy diferente. Es decir, que el mundo de los contratos inteligentes, de los smart contracts, es un mundo apasionante que, como dijimos, sirve para intercambiar bienes y servicios, acciones y realizar un montón de operaciones, que es realmente inteligencia artificial porque opera con oráculos, opera con sistemas que, de acuerdo a la información, el contrato solo va a procesarla, que cada vez hay más aplicaciones y que a lo mejor los contratos inteligentes descomprimen, sobre todo en Latinoamérica, una justicia que está totalmente saturada y que es mejor que se dedique a cuestiones más sensibles al orden público, como a cuestiones de derecho penal o derecho de familia, y que las cuestiones comerciales puedan directamente ejecutarse mediante estos sistemas de contratos inteligentes. Por ahora no los quiero agobiar más. La próxima clase seguimos con más info sobre este tema tan lindo. Gracias.